el Palacio Buckingham está alarmado por la velocidad con la que el monarca de 95 años ha recogido compromisos, según un experto real. Durante las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la salud de la reina después de que pasó una noche en un hospital de Londres. Después de regresar al castillo de Windsor, los médicos le habían aconsejado a su majestad que descansara 2 semanas más. A la reina se le permitió realizar tareas livianas y de escritorio, pero no pudo asistir a ningún compromiso público y la mayoría de sus reuniones públicas se han transferido al príncipe Carlos y al príncipe William. La cancelación de su aparición en la cumbre COP26 en Glasgow fue una gran decepción para los fanáticos reales. Descansar significará que la reina estará ausente del Festival del Recuerdo el sábado 3 de noviembre. Ella todavía tiene la intención de asistir al Servicio Nacional de Recuerdo al día siguiente. El editor del Daily Mail, Richard Kay, habló sobre la salud de la reina en el Royal Beat. Él dijo, está bien, pero es mayor. Tiene 95 años y no puede hacer o dedicar el tipo de horas que ha estado haciendo durante tantos años. La ironía es que, desde la muerte del príncipe Felipe, su majestad ha querido hacer incluso más de lo que estaba haciendo antes. Creo que eso se debe en parte a que los últimos años estuvo muy preocupada por su esposo, esa era una preocupación constante en el fondo de su mente. Ahora que ella no está con nosotros, ha tenido tiempo de adaptarse y de hacer cosas que tal vez no había hecho antes. Añadió, su personal se ha alarmado porque ha estado haciendo demasiado. Simplemente están tomando medidas de precaución para que ella se lo tome un poco más tranquila. No indicó que necesita 2 semanas de descanso, luego la vemos conduciendo sola por Windsor y haciendo llamada de Zoom. Según los informes, el soberano visitará Sandringham por primera vez en meses para hacer planes de Navidad. Hoy ha salido del castillo de Windsor en helicóptero para pasar el fin de semana en Sandringham. Los médicos autorizaron a su majestad a realizar el viaje después de varios días de descanso. La reina estaba encantada de haber recibido el visto bueno y poder dejar su casa en Berkshire durante el fin de semana, según una fuente real.